En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Bien, deberíamos hacer hoy día la última parte del libro del Éxodo. Y Éxodo ya saben que significa exilio o deportación. Y uno de los temas finales que tienen que ver con esta última parte del libro de Éxodo tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Bien, queremos informar a los hermanos y hermanas que la única forma de decir que somos cristianos es porque leemos la Biblia, porque dentro de nuestro concepto tratamos de entender y comprender lo que el escritor sagrado quiso decir en cada uno de los párrafos en que tuvieron la inspiración los hijos de Dios. La Biblia dice: aprended de mí. Entonces usted no se puede llamar cristiano si no lee la Biblia, porque ¿dónde está su doctrina? ¿En qué cree? ¿Dónde está depositada su fe? ¿Cuál es su confesión de fe? ¿A qué credo confesional usted adscribe? Entonces usted tiene que leer la palabra del Señor continuamente. Jesús dijo: aprended de mí. Y dice, porque toda la escritura fue inspirada por Dios. Y dice que la escudriñemos porque en ella os parece que encontráis la vida eterna. La Biblia debe ser un libro que nos ocupe todos los días de nuestra vida, su lectura continua, porque es una fuente inagotable. Y para que usted se llame cristiano, primero tiene que hacer su confesión de fe y luego seguir lo que la Biblia le dice que tenga que hacer: bautizarse y tener un trozo de la palabra del Señor todos los días de su vida. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces, dicho esto, vamos a entrar al tema del arca y el tabernáculo. Como ya vimos la semana pasada, la cuarta parte del Éxodo se resume en casi su totalidad en los capítulos 40, del versículo 16 al 33, y del capítulo 25 al 31. Aquí resumen las instrucciones para la construcción del arca y del tabernáculo, y los capítulos 35 y 40 cuentan cómo se ha llevado a la práctica al pie de la letra estas instrucciones. El arca que Dios le mandó a decir a Moisés tenía que ver con un modelo definido. Dios le dijo a Moisés: haz un arca como la que se te ha mostrado. Haz un arca como la que has visto. Es decir, antes que Moisés iniciara la construcción del arca, del tabernáculo y de todas las piezas del tabernáculo, Dios le mostró en visión a Moisés. Por lo que podemos inferir que Moisés vio el tabernáculo celestial, del cual Cristo es sacerdote para siempre. A Moisés se le instruyó, y así lo confirma el libro de los Hebreos y también el libro de los Hechos. En Éxodo 25, 40, la palabra del Señor nos deja absolutamente claro que Moisés no hizo cualquier dibujo, no efectuó cualquier construcción de acuerdo a cómo iba avanzando, cómo iba creciendo el pueblo de Israel. Dice en el Éxodo capítulo 25, versículo 40, yo se lo voy a leer para que le quede claro a la pastora, le vamos a decir que lo lea. Amén. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y lo ratifica el libro de los Hechos. Ahí están las citas bíblicas, si alguien las quiere ver después. Entonces Moisés no hizo un tabernáculo a su gusto o a su deseo, sino que Dios le reveló el modelo, la forma, las dimensiones, el material y los diferentes lugares que estarían contemplados dentro de esta construcción. Y muchas personas preguntan: ¿de dónde comienzo a leer la Biblia? Nosotros le decimos aquí: es necesario leer todos los capítulos del Génesis, también del Éxodo, para que usted
pueda ver toda la información que nos dan los distintos ritos religiosos que empiezan a formar parte y a establecer lo que es la liturgia de la iglesia protestante en el mundo. Es necesario entender esto. ¿Cómo? Y para eso debe leerlo. En el libro de Levítico, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, se encuentran las leyes que regulan la liturgia centrada en torno al arca y al tabernáculo. Liturgia es el orden del culto. Entonces entremos al arca y al tabernáculo. Es perfectamente comprensible que Dios inspirara a Moisés la construcción del arca de la alianza, con la intención de responder a la innata necesidad de los israelitas de tener algo sobre lo cual poder centrar sus sentimientos religiosos. Y ahí ya vimos la semana pasada el becerro de oro, porque las personas quieren posar sus ojos sobre un elemento que ellos puedan ver y apreciar. Entonces Dios, reconociendo que esto forma parte de la naturaleza humana, también ordena a Moisés la construcción de un tabernáculo. Entonces, y como Dios no podía permitir a su pueblo el venerarlo bajo una forma visible, ya a causa del peligro de la idolatría, recuerden que Israel venía saliendo recién de una nación que es Egipto, y que tenía una gran cantidad de dioses de distinto tipo. Entonces ellos venían en su mente, y además de eso, Dios aún no se había revelado en pleno con Israel. Recuerde que pasaron 400 años en la esclavitud, por lo tanto ellos no tenían una comprensión explícita ni reconocida de Dios. Entonces ellos venían con las figuras de los dioses de Egipto. Entonces ellos venían rodeados de idolatría y de paganismo. Por eso Dios ideó el arca como el lugar en que de una manera misteriosa estaría localizada su presencia. El arca representa en sí la presencia de Dios y el trono de Dios en la tierra. Tenía entonces el arca un objetivo, que los israelitas pudieran fijar ahí su mirada. Y ese es el arca. Era una cosa preciosísima que Dios le entregó el diseño, el largo, el alto, el ancho, el material, ¿cierto? Sería un material enorme que estaría precioso, que es eterno, de acacia, y estaría lleno de oro por dentro y por fuera, con los querubines con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, esta parte que está aquí arribita, y ahí estaría teóricamente los pies de Dios y su presencia. ¿Ya? Ese es el arca del pacto, un arca poderosa que los israelitas cargaban en tiempos de guerra, porque cuando se marchaba la guerra, se sabía y se suponía con absoluta certeza que Dios mismo estaba presente en este lugar. Por lo tanto, toda batalla, toda lucha, toda guerra, todo combate que Israel iba a enfrentar iba a ser victoriosa, porque no hay Dios más grande que el Dios de Israel. Entonces, esta es una obra primorosa de un oro refinado, fino, de la mayor alta ley, desde la mirada del mineral, de la calidad y la riqueza. El material era oro finísimo, que los israelitas donaron con gozo y alegría para la construcción de este elemento. Y aquí, dentro del arca, habían varios elementos que conformaban parte de lo que estaba dentro del arca. Pero antes de avanzar a esto, yo quiero detenerme y darle la importancia a lo que el libro del Éxodo resalta. Miren, en el capítulo 21:15, dentro de las normas que Dios da, dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Ese es un mandamiento divino. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Eso es lo que decía la ley que Dios le dio a Moisés. Y el versículo 17, el mismo capítulo 21, dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Entonces la Biblia y la ley que Dios le da a Israel vela de manera extraordinaria, porque nosotros los hijos honremos a nuestros padres, y todo hijo honre a su padre o a su madre, y no puede pegarle ni herirla. Dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Muchos hijos van a la universidad y se creen que están a otro nivel,
Pero la Biblia, señores, les dice que tienen que honrar a sus padres. Y si usted lo maldice, morirá. También la Biblia toma dentro de las leyes algunos aspectos relevantes, como el capítulo 21, del 22 al 25. Ya le dijimos que las leyes que Dios le entregó a Moisés son 613 leyes. Y aparece en el capítulo 20 los primeros 10 mandamientos, el decálogo. Pero después vienen todas las siguientes leyes relativas a los juicios, a un montón de materias que son propias de la época que vivió el pueblo de Israel, que son materias jurídicas. Entonces dice, si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada, miren cómo se preocupa el legislador, que en este caso es Dios, de la mujer embarazada. Dice, si algunos riñeren y pelearen e hirieren a la mujer embarazada. Después dice, yo lo corté y dice, pero si no hay muerte, solamente tienen que restituir el mal que le hicieron. Pero añade, mas si hubiere muerte, es decir, si la mujer muriere, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Mire el valor que Dios le da a la mujer embarazada. Es fabuloso, es fantástico, como ya la ley de los mandamientos que Dios le entregó a Israel ya cautelaba la integridad de la mujer embarazada. Y esa es el arca. Ahí los sacerdotes la cargaban y ahí va el sacerdote tocando el shofar. Ese es el arca, así la cargaban los sacerdotes. Bien, también me quiero detener en los mandamientos que Dios da. Todavía estamos en el libro del Éxodo capítulo 23, 25, dice, a Jehová tu Dios servirás. Y Él, miren la promesa, usted le sirve a Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Sirva, si usted cumple más, a Jehová tu Dios servirá. Él te bendecirá su pan, sus aguas. Y dice, yo, es una promesa del Dios Altísimo, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, aunque al frente suyo, atrás suyo, en su trabajo, donde todo el mundo enfermo, a usted no lo va a tocar. Y dice, añade el versículo 25, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es decir, usted no habrá estéril, ni mujer que aborte, y además Dios se asegurará de que usted no muera antes, sino que Él completará el número de sus días en esta tierra. Y aquí viene algo extraordinario, por eso que es importante leer la Biblia. En el libro de Éxodo 23, 20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Aquí está Dios hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés, y dice Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino. Y miren, la función del ángel es, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces la función del ángel que Yahvé, Dios, enviaría delante de Israel era que lo introduzca al pueblo de Israel en el lugar que yo te he preparado. Y usted ya sabe que ese ángel es Jesús. Él es el ángel que va delante del pueblo de Israel. En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13, vemos a Josué, ¿cierto?, preocupado porque tiene que tomar Jericó. Y realmente él no tenía idea de estrategias militares, conocimiento táctico, ni estrategia, no era un hombre experto en ningún área. Entonces estaba preocupado y alzó sus ojos, y la Biblia dice que vio a un varón con una espada desenvainada en su mano. Y le preguntó Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, le preguntó. Y el ángel le dijo, no soy ni de los tuyos, ni de vuestros enemigos. Y le añade, más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué se postró rostro en tierra, y Jesús le dijo, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar que estás es santo.
Y Josué se postró sobre su rostro y lo adoró. Él era el comandante de Israel y logró hacer lo que el Padre le había enviado a hacer, y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Entonces usted ahí ve la misma presencia de Jesús teofónicamente hablando, la presencia del Verbo preencarnado. Entonces usted aquí ya tiene evidencia que Jesús está anunciado. Y además en el libro de Éxodo capítulo 24, en el lugar cuando está el pueblo hace la alianza con Dios, Moisés sube con los ancianos. Y dice el libro de Éxodo capítulo 24 versículo 10, 11, dice literalmente: y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y añade de nuevo: y vieron a Dios y comieron y bebieron. Allí ya estaba la presencia de Dios. Por eso en el Sinaí es teofonía, porque el mismo Dios se hace presente en aquel lugar. Y ahí está la presencia física de Dios en aquel lugar, teofónicamente hablando, porque todos oyen su voz. Todos oyen la voz de Dios, no solo Moisés, sino que todos oían como Dios hablaba a todo el mundo. Lo mismo que en Pentecostés, todos los que estaban allí fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Aquí también en la montaña sagrada. Bien, aquí tenemos las tribus de Israel. Ellas, todos sus nombres están en hebreo, toda tribu, ¿cierto? Judá, están todas las tribus. También tienen un tiempo, el tiempo de ellos, tienen el mes, tienen un número asignado, tienen también la constelación y tienen también una piedra. Estas 12 piedras formaban el Urim y Tumim, que estaba en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, en Israel, cada tribu, aquí falta el blasón. Toda tribu tenía un escudo. En el caso de la tribu de Judá era el león. Ya todas las tribus tenían un blasón, un escudo. Entonces, volvemos al arca. El arca se construyó de un pequeño tronco de acacia, de la forma de un cofre de unos 112,5 centímetros de largo por 67,5 centímetros de ancho y de 67,5 centímetros de alto. Tenía la forma de un cofre y estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. En la parte superior tenía una plancha de oro, que es lo que se conoce como el propiciatorio, en la que se creía que descansaban los pies de Dios. El arca, como ya lo vimos, es algo precioso. Entonces, el arca por dentro estaba hueca, ¿cierto? Pero estaba rodeada de oro, y esta cubierta se sacaba y se ponía arriba. Esta cubierta se llama el propiciatorio. Sobre esta cubierta se hacía el acto de la propiciación una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre del becerro y del macho cabrío, ¿cierto? Y hacía el acto de la propiciación sobre esta cubierta que debería estar encima del arca, ¿ya? Esa sería la tapa. Le llamamos propiciatorio, pero para decirlo de una manera práctica sería la tapa, ¿ya? Por eso, cuando el publicano, ¿cierto?, está orando y el fariseo en el Nuevo Testamento dice: oh Señor, yo que doy diezmo, que oro, que ayuno, y el publicano lo único que hace, dice a Dios: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él está hablando de esto, está hablando del arca, porque le dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Por eso las personas quieren aprender escatología, pero no han entendido el Antiguo Testamento. No pueden entender el Nuevo si no logran entender medianamente el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está escondido, o sea, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Entonces el publicano dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Está apuntando al tabernáculo. Entonces el arca también tenía un parecido claro con las arcas egipcias, donde ellos también transportaban sus ídolos, solo que con la diferencia que sus ídolos iban físicamente arriba, pero en el caso del arca
como en el caso del arca, Dios no iba físicamente, sino era una representación física, entre comillas, de un lugar donde Dios estaría. Se le consideraba entronizado allí en el espacio vacío de encima del arca, y desde allí Dios se comunicaba con Moisés, los sacerdotes y los profetas. Esas son las arcas de los egipcios. Y el arca contenía 5 elementos. Yo voy a contar 3, 4 aquí. Las tablas de la ley, ¿cierto? La vara de Aarón, que no debió ser muy grande, ¿cierto? Porque el arca del pacto no era tan grande, tan larga. Una copia del libro de la alianza, que firmaron cuando se llevó a cabo la alianza. Y más tarde, cuando Dios les dio maná, un recipiente con maná. Entonces, aquí esas 4 cosas que vimos estaban dentro. Estaba acá adentro la tabla de la ley, la vara de Aarón, la copia del libro de la alianza y el recipiente con el maná estaban guardadas ahí. Y aquí se decía, en este lugar, en este tabernáculo, la presencia de Dios estaba y era impresionante. Toda la gloria de Dios estaba aquí. De hecho, hay una película que busca el arca del pacto, una película hecha por Indiana Jones, porque busca el arca, porque se suponía que aquí el poder que emanaba de este lugar, imagínense, los muros de Jericó se rompieron. Se dice que los muros de Jericó podían andar dos carretas de bueyes por encima, eran enormes, pero el poder que descendía de aquí, los israelitas iban felices porque ellos tenían absoluta confianza que el Dios de Israel iba con ellos a la batalla y que serían victoriosos. Josué, el gran conquistador, ganó todas las batallas, excepto la batalla de Ai, donde alguno de su gente tomó el anatema, tomó oro y cosas que no les había sido dada. Pero todas las otras batallas, todas las ganó Josué, todas, sin excepción, partiendo por Jericó, porque aquí se dice que estaba la presencia de Dios, y cuando Dios iba aquí no había nadie que pudiera destruirlo, nadie puede destruir a Dios porque Él es todopoderoso. Entonces era un elemento precioso, valioso y de un gran significado y de gran fe para el pueblo de Israel, porque al ir el arca, ellos sabían que Dios iba allí. Y el arca permanecía la mayor parte del tiempo en el tabernáculo. Se sacaba afuera particularmente con ocasión de las batallas. Y ahí está Josué 6:6, cuando se derrumban los muros de Jericó. Hacia el año 1050 a.C., el arca fue capturada por los filisteos. Ustedes saben lo que pasó con los dioses ahí de Dagón. Y a su regreso fue llevada a Kiriat Jearim, y donde el arca estaba, bendecían. Donde el arca estaba, la gente, todo su fruto, todo era bendecido. No había estéril, los frutos eran enormes. Donde el arca estaba era un símbolo de bendición, porque allí estaba Dios. Y los filisteos habían dejado que el arca de Dios fuera capturada. No le dieron el valor que el arca tenía. Pero cuando la rescataron de los filisteos, ¿cierto? David la llevó a casa de Obededón, y allí también el arca lo bendijo. Y de allí David la llevó a Jerusalén. Al terminar el Salomón el templo de Jerusalén hacia el año 960 a.C., se colocó el arca en el Santo de los Santos, el Santo Santísimo, donde permaneció hasta el año 587, fecha en que desapareció al ser destruido el templo por los babilonios. Porque el rey Ezequías le mostró al comandante en jefe de Babilonia todos los tesoros que tenía en el templo. Le mostró toda la riqueza, le mostró las copas, los escudos, todos los utensilios eran de oro puro, precioso, todo. Y cuando Ezequías le mostró al Nabuzaradán, o comandante en jefe de Nabucodonosor, Dios mandó a Isaías hablarle y decirle que todo eso
se lo llevaría Nabucodonosor. Todo eso desaparecería porque él cometió un delito de infidelidad. Él no debía mostrarle a los paganos las cosas santas. Las cosas santas son para su iglesia santa, no para mostrarle a los paganos, porque el templo de Dios era un templo santo, santísimo, y él le mostró todas las riquezas. Por eso Dios le habló a Ezequías que ellos serían esclavos, pero no lo haría mientras él estuviera vivo. Por eso Nabucodonosor se llevó el año 587 toda la riqueza de Jerusalén y la riqueza del arca. Ahí hay una figura donde están destruyendo el templo y se llevan la menorá. La menorá es el escudo nacional de Israel. Es la que nosotros tenemos acá, pero era de oro puro, macizo, precioso, con manzanas, con flores, con hojas, hermosísimo. Todo de oro fino, tallado, una obra primorosa. Es un candelabro. Entonces el tabernáculo puede definirse como el templo portátil de los israelitas, construido para servir de morada a su Dios en medio de su pueblo hasta que se construyese el templo permanente en la época de Salomón. En su exterior era una tela que cubría todo el perímetro del patio. Allí se encontraba el altar de los holocaustos, la fuente de bronce con agua para lavar, y el lugar santo y el santísimo. Ahí estaba, esto era como un cerco, ¿cierto? Típico de las tiendas de los israelitas o los beduinos, que tenía una dimensión definida. Aquí estaba la entrada del tabernáculo, aquí está el altar del sacrificio y aquí está la fuente de bronce. Y aquí, a ver si yo la puedo acercar la figura. Aquí hay 5 postes que representan los 5. Aquí hay 5 postes que representan los 5 ministerios. Porque la Biblia dice: el que subió es el mismo que bajó, el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí están los 5 ministerios que conforman el templo de Dios, y está construido de piel de tejón, una piel durísima y eterna, ¿ya? Entonces este tabernáculo era movible, se desarmaba, y alrededor de ellos estaban todas las tribus de Israel, porque Dios había deseado estar en medio de su pueblo. Él, como el buen padre, el padre siempre protege, y todos sus hijos están alrededor de él. Lo mismo que dice el libro, la Biblia dice: y tus hijos como hojas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí adentro estaba el lugar santo, separaba una cortina al lugar santísimo. Y aquí está. Vamos. Ahí está el lugar santo, ahí está la menorá, el altar del incienso, el pan la mesa con el pan de la proposición, y aquí está el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo. Aquí varios sacerdotes venían a este lugar, pero aquí solo pasaba un solo sacerdote una vez al año. Entonces pasaba para hacer el ofrecimiento por los pecados de Israel. Entonces aquí estaba la menorá, estaban todos los utensilios, y aquí hay 4 postes, y esos 4 postes son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces todo tiene un simbolismo, nada está hecho al azar. La menorá tiene 7 brazos, o el candelabro de los 7 brazos representa los 7 días en que Dios creó el universo, creó todo lo que está, lo visible. Entonces en el pueblo de Dios todo es perfecto, y aquí en este lugar habitaba la presencia misma
de Dios. Por eso un sacerdote no podía tener pecado, porque Dios no puede ver el pecado. Dios destruye, quema, mata, destruye, aniquila todo pecado, todo pecado. Por eso el sacerdote que entraba aquí debía ser un hombre santo, separado, apartado del mal, porque si no, ese hombre moría aquí, moría. Nadie podía ir a la presencia de Dios con pecado, porque Dios lo mataba. Nadie puede presentarse ante Dios sucio, sino que debe ser lavado y limpiado. Y ahora nosotros podemos presentarnos a Dios directamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está la estrella de Israel, que son 6 estrellas con las 12 tribus que conforman parte de esa estrella. Y aquí refleja a Dios, están todas las tribus alrededor del tabernáculo. Él, como buen padre, todas las tribus se organizan de una manera definida, absolutamente clara, alrededor del tabernáculo. Y ahí está más clarito el tabernáculo con todo lo que él implica. Entonces, la Biblia dice que el paralelismo básico de los tipos puede resumirse de la manera siguiente. Estoy hablando del tipo de Moisés y el tipo de Cristo. Moisés condujo a los israelitas de la cautividad de Egipto a través del Mar Rojo a una nueva vida, como redimidos de Dios, y desde el Mar Rojo a la tierra prometida. Entonces el Éxodo es un libro precioso, porque nos habla cómo el pueblo de Israel fue dirigido por una columna de fuego alimentada con pan milagrosa, maná, y comida codorniz milagrosos y con agua de una roca. Del mismo modo, Cristo, el nuevo Moisés, el Cordero Pascual sacrificado en el monte Calvario, conduce a su pueblo elegido a través del Mar Rojo de su sangre redentora por el bautismo a la nueva vida cristiana, en la cual, llevando la vida de Cristo redentora, resucitado, el redimido, es decir, nosotros seguimos a Cristo, la luz del mundo, hasta subir con él a la tierra prometida, al reino de los cielos. Por último, el Éxodo es de suma importancia para comprender el resto de la Biblia. Los futuros escritores sagrados e inspirados, los profetas, los historiadores, los escritores de los evangelios, vuelven su vista atrás sobre todos estos hechos, sacan comparaciones y hacen innumerables alusiones. En conclusión, podemos decir que el Éxodo es la narración del acontecimiento más grande de toda la historia del pueblo elegido, de su elevación sublime a la dignidad de una nación constituida en el Sinaí, a una nación teocrática gobernada por Dios, dirigida, gobernada y protegida por el único Dios verdadero. Jehová es su nombre. Entonces el libro presenta la fundación de este reino, sus leyes y reglamentos. Termina con la construcción y dedicación del arca y del tabernáculo, en el que a partir de este momento Dios habitará en medio de su pueblo. Aquí comienza el reino de Dios en la tierra. En este libro de Éxodo, de una manera similar, 1250 años más tarde, Dios dedicaría el tabernáculo del cuerpo de María para dar cumplimiento a la promesa hecha a Abraham, convirtiéndose ella en el tabernáculo bendito de aquel que sería el deseado de todas las naciones, que ya ha llegado para salvación de toda su iglesia.